Una vez repasado el presente simple y el presente continuo, vamos a seguir avanzando un poco y vamos a seguir viendo el siguiente tiempo. En este caso vamos a ver el past simple, el pasado simple. Al igual que en los otros tenemos afirmativa, negativa y interrogativa. Y vamos a ver cómo se va a estructurar cada una. A ver, la afirmativa va a ir el sujeto más el verbo. Pero ¿cómo va a ir el verbo? Mira, tenemos dos opciones. Si son verbos regulares, el verbo va a terminar en ed. Por ejemplo, love es un verbo regular y terminará en ed, ¿vale? Y luego, si son verbos irregulares, ¿irregulares cuáles son? Pues la lista esta tan famosilla que te di para que estudiaras, con un montón de verbos por delante y por detrás, pues esos son los verbos irregulares. Y entonces ahí nos iríamos a la segunda columna y esa sería la forma verbal del pasado simple del verbo. La segunda columna, ¿vale? Por ejemplo, pues make, que su pasado es made. En la segunda columna, si te fijas, pone made. Venga, ¿cómo se crea la negativa? Pues mira, vamos a poner sujeto y aquí nos va a hacer falta el auxiliar otra vez, el do, pero en su forma pasada. Entonces pondremos didn't, sujeto más didn't, y didn't lo pondremos tanto para primera persona como para la tercera. Aquí no hay distinción, como hacemos en el presente. Aquí es solo didn't, ¿vale? Y ahora pondremos el verbo, pero ¿cómo? En presente, ¿vale? En infinitivo. Ya no tenemos que poner el verbo en pasado. ¿Por qué? Porque ya este didn't me está indicando que estamos en pasado simple. Mira, un ejemplillo. He didn't wash the car yesterday. Él no lavó el coche ayer. Como veis, hemos utilizado el didn't, forma pasada, ya nos está indicado que es pasado simple, y el verbo lo ponemos en infinitivo, lo ponemos normal, ¿vale? Ya no tenemos que ni terminar ni de, ni en segunda columna, ni nada. Ojo con eso. ¿Y la interrogativa cómo va a ser? Pues lo mismo. Vamos a hacer uso del auxiliar, entonces sería did más sujeto más verbo en infinitivo más todo lo que lleve la pregunta, ¿vale? Un ejemplo. Did you eat pizza yesterday? Como veis, aquí estamos utilizando la partícula did, que ya nos está indicando esa pregunta en pasado, y el verbo estamos poniendo el infinitivo, el verbo normal, como si dejáramos el presente del verbo. Dice, ¿comiste pizza ayer? ¿Vale? Entonces que tengáis eso claro. Para la afirmativa, cuando sean verbos regulares, es decir, los verbos regulares son los que no aparecen en esta lista, ¿vale? Termina en ed, y los irregulares nos iremos a la segunda columna para ver qué forma tiene, pero eso solo para la afirmativa, ya que para la negativa y la interrogativa utilizaremos la partícula, el verbo auxiliar de did, didn't y did, ¿vale? Venga, vamos a seguir. Como ya sabemos, aquí nuestro amigo to be es la excepción de esto. El verbo to be no va a necesitar de ese verbo auxiliar del did para formar su pasado. El verbo to be tiene su pasado propio. En este caso tenemos la afirmativa, tenemos sujeto más were o was. ¿Cuándo vamos a utilizar was? Pues mira, el was, y aquí viene una
cosa distinta a lo que veíamos anteriormente en el presente. Nos acordamos que en el presente utilizamos el das, ¿no? En la tercera persona solo, energía, y en el it. Pues bien, el was lo vamos a utilizar también para la I. Así que sería para la tercera persona, para las terceras personas, pero también para la I. ¿Vale? No se diría I were, se diría I was. Luego para la negativa tenemos sujeto más weren o más wasn't, y para la interrogativa were o was más sujeto. Venga, vamos a ver a un ejemplillo. Por ejemplo, la afirmativa. Vamos a ver qué os pongo. Venga, para la afirmativa. I was, como he dicho, el I lleva el was. I was at home yesterday. Yo estaba ayer en casa. ¿Cómo sería la negativa? Pues, por ejemplo, he wasn't at home yesterday. Él no estaba en casa ayer. ¿Y cómo será la interrogativa? Pues, por ejemplo, were you at home yesterday? ¿Estabas ayer en tu casa? ¿Estabas ayer en casa? ¿Veis? Que el verbo to be, como acabo de decir, no tiene que utilizar el verbo auxiliar porque ya con su propio verbo no es suficiente. Venga, vamos a seguir, vamos a ver los usos que tiene el pasado simple. Pues va a ser para acciones acabadas y finalizadas en el pasado. Es decir, algo que tú empezaste y que terminaste en el pasado. Por ejemplo, pues de lo que hemos estado viendo anteriormente. She ate pizza yesterday. Como veis, aquí ya hemos puesto el pasado de eat, porque el presente no, el verbo comer es eat. Aquí nos hemos ido a la segunda columna porque es un verbo irregular y hay que poner ate. Dice, ella ayer comió pizza. Pues ayer la empezó y ayer se la comió. No creo que esté todavía comiendo pizza. Por eso ponemos el presente, pasado simple. Venga, ¿cuáles son las palabras clave? Como habéis visto también en todos los ejemplos anteriores, siempre he puesto el yesterday, ¿verdad? Yesterday. Pues eso es una indicación de que es pasado. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Ago, hace. In 25, en 2005, ¿vale? Pues son indicadores que os están diciendo o están dando pistas de que hay que usar el pasado simple. Venga, la regla ortográfica, que no nos olvide la regla de ortografía con los verbos, tanto en el presente como en el continuo y aquí. Venga, el verbo que acabe en E se añade solo la D. Pues por ejemplo, life, voy a coger un segundo. Life, pues solo se le va a añadir la D, ¿no? Igual que pasaba antes con love, que os lo he enseñado también, pues era love. Solo le estamos añadiendo esa D. Venga, el verbo que acabe en consonante más Y, le cambiaremos la Y por una I y le pondremos el ED. El ejemplo más claro, study. ¿Cómo será su pasado? Estudie. ¿Vale? Venga, más reglas de ortografía. Dice, si el verbo es monosílabo y termina en vocal consonante, exceptuando la W y la X, ¿vale? Se dobla la consonante. Por ejemplo, stop. Stop vemos que termina un monosílabo, ¿no? Porque es solo una sílaba, stop.
vemos que termina en vocal y en consonante, así que doblaremos su última consonante y añadiremos, por tanto, LD. Fix. Vosotros diríais, pues como termina en vocal y en consonante, pues doblo la X. No. Mirad lo que he puesto aquí de las excepciones, ¿vale? Ojo con eso. Su pasado sería fixed. Solo se le añadiría LD, no se dobla la X. ¿Vale? Venga. Vemos más reglas. Aquí nos dice verbos con 2 sílabas y que el acento recae en la segunda. Dice, se duplica igualmente, ¿no?, la última consonante como pasaba antes. Por ejemplo, prefer. Si yo te lo digo, prefer, ¿dónde cae el acento? En el fer, ¿no? Pues doblaremos entonces la última consonante. Aquí sería prefer. ¿Vale? Hemos doblado las dos R. Por ejemplo, permit. Permit. Estamos haciendo el acento, ¿no?, en la segunda, ¿no?, en la segunda sílaba. Permit. Pues también duplicaremos esa T. Y por último, si el verbo acaba en L, también se duplicará. Por ejemplo, travel, que termina en L, duplicaremos esa L también.